queridos amigos? Bienvenidos al ADN de la historia. Miren nada más en qué lugar estamos. Muy cerca de la Glorieta de la Lealtad y con el Molino del Rey. Estamos en Los Pinos. Mis queridos amigos Benito Taibo, Alejandro Rosas, nos acompañan ahora para continuar hablando de este lugar maravilloso que son Los Pinos. Sí, bueno, aquí, lamentablemente, aquí atrásito, Molino del Rey fue una de las batallas que perdimos en 1847 durante la invasión norteamericana. Y bueno, se ha hecho todo un centro cultural aquí en Los Pinos que vale la pena conocer porque de verdad está muy impresionante. Claro, hay que agradecerle a la Secretaría de Cultura las facilidades que nos han dado para venir aquí a grabar el ADN de la historia en un lugar donde el ADN está a flor de piel. Si cavas ahí enfrente, seguramente encontrarás un fémur norteamericano o un omóplato de un soldado mexicano, porque todavía hay excavaciones o bayonetas o balas. Este fue un lugar fundamental para la batalla de Molino del Rey, 8 de septiembre de 1847, y ahora, bueno, es parte integral del proyecto Chapultepec, Cultura y Naturaleza, que vale la pena que se vengan el fin de semana a conocer. Tiene 17,000 espacios por todos lados. A mí el que más me gustó cuando vi todo el proyecto es que remodelaron y restauraron el Panteón de Dolores. Claro, también. La rotonda y todo eso, entonces también ahí deberíamos ir a hacer un programa, fíjate. ¿Va? Me parece hablar muy bien. de todos los habitantes de los muertos que están ahí. Los conocidos y los desconocidos. Me parece maravilloso. Y estamos bajo el cobijo del acueducto, ese acueducto mítico de Chapultepec que llegaba justo a este molino, el primer molino de trigo, también de maíz, que se fundó en el virreinato. Pero bueno, hablando también de otras cosas que nos definen y que le dan el rostro a los mexicanos, nuestros grandes templos de ocio en la Ciudad de México. ¿A qué nos referimos? Cuando nos pusimos de acuerdo con el tema, pues hablemos del autódromo, hablemos de las plazas de toros, hablemos de las arenas. ¿Cómo nos divertimos y en dónde nos divertimos? Somos un pueblo que tiende al regocijo y el sano esparcimiento, por llamarlo de alguna manera. Y lo primero que se me viene a la cabeza es el famosísimo hipódromo de la Condesa. El hipódromo de la Condesa que funcionó durante todo el siglo XIX. La calle de Ámsterdam, si ustedes toman la calle de Ámsterdam y salen de un sitio y no paran, acabarán en el mismo sitio, porque es el óvalo que era el hipódromo de la Condesa, un hipódromo que fue famosísimo y en el cual todas las grandes luminarias y todos los ricos y famosos de la época se dieron cita muchos de ellos tenían cuadras de caballos. María Félix tenía una cuadra de caballos que no estuvo en el hipódromo de la Condesa. No, claro. Porque esa sería su verdadera edad. Qué grosero. Oye, pero pero además era gran amante de la tauromaquia. Pero fue el hipódromo por excelencia del Porfiriato. Sí. O sea, realmente el que definió todo este glamour de las mujeres con sus sombreros, con sus vestidos anchos todavía, sus peinados. Quería que fuéramos París. Claro, sí. Y hay muchas fotos, exactamente, con trajes de gala, los hombres con bombín en el hipódromo de la Condesa. Ahora, el hipódromo también que sale en esa época del Porfiriato y que construyen con bombo y platillo es el hipódromo de Peralvillo, 1895. Los llanos de Peralvillo, de hecho, la primer legua del Camino Real de Tierra Adentro, ese histórico camino que un día vamos a hablar de ese tema. ¿En Zacatecas? En Arizona. Perdón, en Arizona. Llega hasta Arizona, de la Ciudad de México. Es una cosa impresionante. Pero bueno, ahí empieza una obra muy importante de esta sociedad. Los ingleses, que además meten mucho capital para que se haga ese hipódromo de Peralvillo, y se funda el Jockey Club. Jockey le dicen, Jockey Club. Muy importante porque justamente hablaba de esa forma de vivir como las ciudades europeas. La gente, las mujeres asistían también con esos vestidos y me pareció interesantísimo. Empieza la libertad de la mujer cuando se sube a una bicicleta. Cómo se ponen en contra de que la mujer use la bicicleta porque es la libertad. Las señoritas decentes no deberían de usarla. Y empiezan a usarla
y en el hipódromo de Peralvillo se ve a las señoritas con sus bicicletas. Teníamos 2 hipódromos, o sea, no solo uno, 2 hipódromos, una ciudad que tendría, ¿qué? ¿Unos 5 millones de habitantes? Menos. No, 1 millón de habitantes. 1 millón de habitantes. Para 1910, la Ciudad de México tenía 1 millón. No me equivoco, en los llanos de Peralvillo es donde se lanza uno de los globos de Cantoya. También, pues ahí, en toda esa parte, y cerca de ahí Jardín Balbuena, que era donde luego empezaron las primeras pruebas de aviación, pero ciertamente se volaban. Estos globos, por ejemplo, los de Cantoya, que también era parte del entretenimiento, podían salir de los hipódromos, sí, como un espectáculo antes de que iniciaran las carreras, o de las plazas de toros. Por ejemplo, una de las famosas plazas de San Pablo, la de San Pablo, que estaba más o menos pues muy cerca del centro histórico, hacia donde estaba Bocarelli, por ahí estaba. Ahí las primeras ascensiones en globo tenían que ver con que la gente iba a otro tipo de espectáculos o simplemente a ver cómo ascendía el globo. Muchas veces era un fraude porque a la mera hora llenaban la plaza y, ay, ¿qué creen? Tiene un hoyito, no va a poder volar, y no regresaban las entradas. Wow. Pero era común, o también era común, por ejemplo, desde esos lugares, la gente llenó muchas veces para ver espectáculos que cuenta Guillermo Prieto en Memorias de mis tiempos, como la lucha entre un oso y un puma. Los mataban de hambre a ambos, bueno, no, los dejaban sin comer. Entonces, imagínate, salían a verdaderamente eventos absolutamente sangrientos y salvajes. Claro, y además la gente se volcaba en estos eventos. Uno se imagina, hoy son unos colosos. Me voy a dar un brinco. A finales de los años 20, un empresario de origen libanés, de apellido Simón, se le ocurrió una idea también en uno de esos lugares, habían sido haciendas, la ciudad de los deportes. Que México necesitaba una ciudad de los deportes, la Ciudad de México, y uno de los proyectos era la monumental Plaza de Toros México, ¿cómo se llama? El estadio, que ahora es el Estadio Azul, que es el de la ciudad, era el estadio de la Ciudad de los deportes, pero estaba planeada una alberca olímpica, gimnasios de todos tipos, canchas para básquetbol, en fin, le parecía un tema muy importante, y por eso se pone la primera piedra de esta monumental Plaza de Toros México, de un estilo brutalista. Ahora se le llama así a estas grandes construcciones de concreto masivas. Y fue una locura. ¿Cómo te puedes imaginar que en 1946, el 5 de febrero, cuando es inaugurada, se volcó la sociedad de una manera impresionante a esa corrida de toros? Pero no es raro, ¿eh? O sea, realmente la tradición de los toros, acuérdate que la primera, si no mal recuerdo, fue un poquito antes, como dices, en 1526, la primera corrida de toros que se realizó aquí en México, y según recuerdo, tiene que ver con el regreso de Cortés de su expedición fallida a Honduras, a las Cibueras. Sí. Entonces se realizó la primera corrida. Desde entonces, los gallos, en el palenque de los gallos, como se llamó mucho tiempo, la estructura donde se juntaban en la Ciudad de México, y los toros siempre tuvieron lugar. Y había plazas de toros que eran, pues digamos, desensamblables. Exactamente. Claro, temporales. Dentro de Palacio Nacional se construía una para maravilla. ciertas fiestas. Mira. Y luego se desmontaba. Volví, a ver, ya que estamos dando saltos en el tiempo de una manera violenta, ¿por qué no nos vamos a Tlalpan? Sí. Estoy pensando en el casino más grande del mundo. ¿En qué estamos hablando? 1840, 45. Se llamaba San Agustín de las Cuevas. San Agustín de las Cuevas, en donde se hacían los fines de semana, había lotería. Pero no, nada más en Semana Santa. Mira, yo pensé que era todo. Se convertía en Las Vegas mexicanas. Era Las Vegas mexicanas, claro. Madame Calderón hace unas reseñas espectacular. De cómo llegaban de todos tipos de la sociedad, y las señoras aderezadas, pero es una... A jugar ruleta, a jugar bacará, a jugar gallos, a jugar todo lo que fuera posible. Oye, y en esta corrida de toros de la inauguración de 1946, el otro día estábamos hablando de grandes toreros, estuvieron Luis Procuna. Bueno. Estuvo Manolete. Luis Castro, el soldado. Tú me lo recordaste. Oye, Procuna no era el faraón de... No, seguimos con la duda. El faraón de Texcoco seguimos... Sí. Pero lo recordaré. Un grandísimo cartel, pero bueno, esa fue una de los grandes palacios. Y otro toreo.
El toreo de 4 caminos. Hablando también de otros caminos virreinales, porque ahí estaba el camino, imagínate, la calzada México-Tacuba, llegabas a Naucalpan, llegabas también a otros lugares, eran todos estos caminos reales. Y decidieron que era tan importante los toros que hacen una plaza de toros en ese lugar. Yo todavía recuerdo haber visto esa plaza de toros que fue muy, muy famosa. Su mejor época fue en los 40s, cuando se termina de construir 50s, y luego le ponen una estructura. Una cúpula. Una cúpula que nunca funcionó bien. Además de que afeó por completo la estructura, no funciona bien y se convirtió en un segundo aire, en un templo de las luchas. O sea, más que de las... Y ya había jaripeos, iban los Aguilar a ahí me hacer sus... acuerdo del 88, no me acuerdo si un mitin o un cierre de campaña de Cloutier. Ah, ok. Dentro de la plaza. Dentro de la plaza. Y además, tú la podías caminar el toreo de 4 caminos y tenían unas esculturas monumentales de las faenas y todo eso. Pero luego en los 2 costados se construyeron o se habilitaron los 2 antros más famosos de los años 80, el Magic y el News. Claro. Entonces era un lugar ahí como para el dispendio. El sano esparcimiento. El sano esparcimiento, las tardeadas y todo. Y esa la terminaron por demoler el toreo por los años, 2000. yo creo que por los 2000 más en o menos. 2005 terminó su... Y ahora hay como para variar en el paisaje urbano de esta ciudad maravillosa, un centro comercial. Oye, las esculturas... ¿Qué se llama? El toreo. Las esculturas de las que hablas, Alex, las toman del hipódromo, perdóname, de la Plaza de Toros de la Condesa, porque también existía una Plaza de Toros ahí. Entonces, era mobiliario urbano que iba cambiando de lugar. Sería interesante ver en dónde quedaron. Que esa fue buenísima, fue una de las principales plazas, el toreo de la Condesa, también del Porfiriato. Sí, así es. sí, Ya sí. cuando empieza la urbanización de la zona de la Condesa, ahí es donde demolieron, estaba en Durango, donde hoy está el Palacio de Hierro. Ahí estaba el toreo de la Condesa. Vamos a un pequeño corte y volvemos. Y ya me acordé, Silverio Pérez es el faraón de Silverio Texcoco. Pérez. Ah, bueno, pues. Silverio, torero, torerazo. Bueno. Nada más y nada menos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real.
Y estamos de regreso justo hablando de esos colosos y esos templos de ocio en la Ciudad de México. ¿Qué otros recordamos? Oye, fíjate que hay dos muy tradicionales. Yo creo que la mayor parte de los capitalinos los conocemos de algún modo. Y uno fue o es la Arena Coliseo y el otro es la Arena México. Yo al menos la Arena México la recuerdo muy claramente porque ahí mis papás nos llevaban de niños a Disney on Ice. Disney on Ice. Antes de que se presentara en el Auditorio Nacional. Sí, mucho tiempo antes. De hecho, no, yo creo que fueron por cuestiones de contratos, porque yo habría atendido 6, 7 años, pero ya hay registros de que en el auditorio, desde antes, como desde los 50... Ciertas presentaciones, pero la temporada esa mítica sí siempre fue en la Arena México. En la Arena México. Bueno, pero... donde también todos los inviernos se presentaba el Circo Atay de Hermanos. Claro. Okay. Todos los inviernos. Pero fíjate que fueron, como le llaman el pancracio, a los lugares de la lucha libre. Y es una historia muy padre la de la Arena Coliseo, porque el gran promotor de la lucha libre, que dicen el padre de la lucha libre Luterot. en México, Salvador Luterot, resulta que juega la lotería en 1934 y se gana el primer premio, 40,000 pesos. Y entonces con eso habilita lo que ya existía ahí la arena, y entonces refunda la Arena Coliseo. Y luego en los años 40, la que era la Arena Modelo, la convierte en la Arena México. Entonces, en los dos lugares era donde se presentaba, esos son los lugares de la época de oro. Claro. De la lucha libre. Y yo tengo una foto, un día cuando el foco empezaba, de nuestro querido Héctor de Mauleón, te estoy hablando, yo creo que el 2010, hace 14 años, yo había hecho para el auditorio un libro que se llama 200 años del espectáculo vivo en México, y ahí mencionaba sobre estas arenas, y Héctor de Mauleón me invita a la Arena Coliseo, y ahí hice lo que desde niño uno siempre hubiera querido. Me subí y salté desde la tercera cuerda. Contra él no. Nada más salté. Son los dos, genial, ¿no? Y tengo mi foto en la tercera cuerda. Yo nunca he ido a una función de lucha. Tenemos que ir. Ya lo había yo dicho en otra ocasión, se los dije, y no me han invitado. Pero ahora es lo más fifilla, tú deberías de estar ahí cada semana. No me ha tocado. Porque además el tema de las arenas, de las plazas de toros, también se utilizan para otros formatos. Entonces, grandes eventos como por ejemplo Vicente Fernández canta en la Arena México, me parece que era un tema apoteósico, o el mismo Juan Gabriel. No, pero se utilizan. O sea, no es tan grande. No, yo creo que... Perdóname, en la plaza de toros. ¿Qué dije? ¿La arena? México, no, sí. en la plaza de toros. México. No, pero digamos, ya todas estas y los palenques, en fin, ya ha tomado otros usos estos. No hay palenques en el DF. No. O sea, como por ejemplo en León, Guanajuato, hay un palenque ahí justo enfrente de la Feria del Libro. No, y de hecho aquí ya también está prohibida, no sé si en otros lugares y ferias. Aquí está la pelea de prohibido. gallos ya no. Ya no, oye, Ni los toros. Y Bueno, Porfirio los toros- Díaz prohibió las corridas de toros en la Ciudad de México. Porfirio Díaz prohíbe las corridas de toros. Siguiendo dando saltos en el tiempo, ¿quién era un gran fanático de las corridas de toros? El padre de la patria. Miguel Hidalgo Costilla. Claro. Y Allende toreaba. Y Allende Sí, era por supuesto. torero. Es cierto, completamente cierto. Así es. Me quedé pensando en centros de esparcimiento. A lo mejor hay algunos que tampoco no son tan santos y no son tan sanos. Pero sin duda, en los años 50, la Casa de la Bandida. Claro. Perdón, Graciela Olmos, la bandida, tenía una casa de citas que fue famosísima, en donde entre otros ahí tocaba el piano nuestro querido Marco Antonio. Agustín Lara. Claro. Y Agustín Lara. Entonces, bueno, lo dejo ahí como otro de los grandes centros. Y la primera casa de esparcimiento de ese tipo? corte, de ese tipo, es la Casa de las Gallas, Mira, que está en la parte antigua del centro histórico, y les llamaban gallas porque estaban maquilladas como si fueran gallos. qué bonito. Entonces ahí hoy se puede visitar, es un restaurante, no sé si puedo decir el comercial, pero es un restaurante de comida libanesa. se llama? Al Andaluz. Claro, al Andaluz. Esa era la Casa de las Gallas. Y se come muy bien. Y además, Ya que hagamos el comercial. la Casa de Mansevilla. El autódromo Hermano Rodríguez. Fíjate que ahí es muy interesante porque Este es un hay experto. dos Dos versiones. Dos foros de espectáculos.
que se debe a la afición de los presidentes A los por coches. estos espectáculos. Uno por los coches en la época de López Mateos. Por supuesto. Se va a inaugurar en 1959 con otro tipo de carreras y es hasta el 62 cuando llega ya la Fórmula 1 a México. Ahorita podemos hablar un poquito más. Pero el otro, que gracias a que el presidente Ávila Camacho era un fanático de los caballos, se construye el Hipódromo de las Américas acá hacia el norte, ¿no? ¿Cómo se llama? En Tecamachalco, ¿no? En Avenida Conscripto. En Conscripto. Junto a Campo, bueno, no es Campo Marte, junto a donde está el ejército. La Sedena, claro, exacto. atrás de la Sedena. Así es, todos esos terrenos militares. Oye, pero también el Auditorio Nacional tiene una vocación hípica, porque cuando se gana la medalla Mariles, se funda para que fuera un lugar de exhibiciones hípicas, que después ya cambió el auditorio. Humberto Mariles gana la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, si no me equivoco, con su caballo llamado Arete. ¿Qué fecha? No, era el verano, pero fueron creo que 3 medallas de oro. Bueno, 3, con su caballo Arete. Y bueno, fue uno de los grandes sucesos en este país. Pero me quedé pensando en la famosa curva peraltada, claro. que era muy peligrosa, ¿no? Bueno, el primer entrenamiento libre del primer gran premio, que era de exhibición además de Fórmula 1, 1 de noviembre del 62, además la fecha, es cuando Ricardo Rodríguez le da la vuelta para bajarle a los tiempos. Era práctica libre, ni siquiera estaban compitiendo, y se estrella en la peraltada. Y se mata. Sí, claro. Y no suspendieron, como siempre. Ahora, ni la carrera, ni los entrenamientos, ni nada. Y esos espectáculos, tanto las carreras de autos, las carreras de caballos, estaba leyendo que se hacían también en cualquier domingo, se utilizaban en cualquier lugar. La Ciudad de México no nada más tenía que ser en los hipódromos. Y hay una cosa que me llamó la atención. En Panzacola, ubican la ermita de Panzacola, que está en Avenida Universidad y Coyoacán, Francisco Sosa. En ese, que todavía está abierto el río por ahí se llevaba todavía 40, 50 del siglo XX, carreras de caballos. Parejeras. Sí, imagínate, todavía muy arraigado, ¿no? Tenemos esta vocación del juego, el divertimento, la sorpresa, ¿no? Hay que hablar de la feria. Pero fíjate, faltarían dos importantes. Uno, el Estadio Azteca. El Coloso de Santa Úrsula, que se levanta exactamente en el lugar donde estaban los llanos o los predios de Santa Úrsula, de ahí el nombre. Y se inaugura en mayo del 66. También inmenso. Yo estuve en 70, ahí, en el partido de México, en el primer partido de México. Ahora, supongo que para el Mundial que viene, que México es sede, se utilizará. Bueno, van a remodelarlo, justamente. Claro, y lo que les hablaba hace un minuto sobre la Ciudad de los Deportes, ese estadio, el estadio de la Ciudad de los Deportes, también era un hito de la ciudad, o sea, era un proyecto muy importante. Siempre me pareció curioso que estuviera metido en la colonia Nochebuena. En la Nápoles. Está el RAS. Sí. O sea, tú entras y bajas, Exacto. no entras y subes como No, la Azteca. Inaugurado en 1946. Y otro que inauguraron en el 52, cuando inauguran Ciudad Universitaria, es el 20 de noviembre del 52, Alemania inaugura el Estadio Olímpico Universitario, que además originalmente no tenía que ver con el fútbol soccer. No. Era para el fútbol, para las águilas, para los equipos de la Universidad Nacional. Y ese partido lo ganan, fue un clásico Pumas Universidad Poli, y lo gana la Universidad 20-19. Ha de haber estado maravilloso. Oye, y además, ahí se inaugura, se inauguran las Olimpiadas de 1968, donde Enriqueta Basilio enciende, es la primera vez que una mujer enciende el pebetero olímpico en unos juegos en la historia de los juegos. Qué bueno Momentos que lo hizo de una memorables. manera muy tranquila, o muy conservadora, porque ya ves que luego ya hay flechas, tiro. Aquí llegó con la con sus antorcha olímpica piernas, claro. como debe de ser. Y corriendo Yo con esas sufrí en piernas el de, creo que perfectas. fue el de Barcelona. Con el tiro Con el tiro de qué tal si no le daba. No, bueno, estaba un tipo adentro con un encendedor arriba. Oye, y en Los Ángeles 84 que llegó volando en un aparatito y... Pero no lo encendió él.
No, no, pero de esas cosas que dices, igual sí, que salen bajó, mal o no, bajó. espectaculares. Es Mohamed Ali, uno Pero de los no que sé si corren. fue Atlanta o... No, sí fue Los Ángeles 80. Ah, bueno, no sé. Es que hubo Los Ángeles 84 Y Atlanta 96. y Atlanta 98, ¿no? O 96. Creo que es 96. Que fue cuando el bombazo en alguno de las... una carrera o algo así, o en un show en la noche. Creo que eso fue, bueno, Creo que ese fue donde llega con el Parkinson. Mohamed Ali. Mohamed Ali. o en los Juegos Olímpicos de Londres, cuando supuestamente se avienta la reina Isabel II. Ah, desde un helicóptero. Sí, atrás de James Bond o algo así. Oye, pero bueno, de esos momentos increíbles. 10,000 trabajadores en 3 turnos, 6 meses, son los números de la Plaza de Toros México. Digo, yo no soy una tauromaquia, o sea, no me gusta la tauromaquia, no la entiendo, no voy a entrar en esa controversia. No entres. Pero me parece impresionante el inmueble, que tengamos ese inmueble y qué calibre de construcción. Lo que va a suceder a continuación es que parece ser que van a demoler el Estadio Azul. No. Sí. ¿Y qué van a hacer? Edificios. Me imagino que o edificios o otro centro comercial. Pero por ahí dieron el anuncio hace como unos 6 meses, un año aproximadamente. Y el Palacio de los Deportes y el Foro Sol, que además el Foro Sol acaba de cambiar de nombre, ya no se va a llamar ¿no? Foro Sol, no, va a tener un nombre larguísimo, es el de una Estadio GNP. aseguradora, sí, pero ya muy largo el nombre. Y el Palacio de los Deportes. Ahí yo vi a Eric Clapton. Yo a Gran- Journey Gran concierto. y a Shakira, maravillosa, increíble. La amo. No. Te amo, Shakira. Shakira, si nos estás viendo. Yo vi a Durán en el Palacio de los Deportes. Pero también fue construido, si no mal recuerdo, para los Juegos Olímpicos del 68. Así fue. Era un gimnasio para las pruebas, porque además la alberca olímpica, que también es un gran coloso, es brutalista también, fue construida también para esos Juegos Olímpicos Sí, del el 68. brutalismo tiene que ver con el realismo socialista, ¿no? Me gusta. Esta lógica de lo cuadrado, monumental. Monumental, que además hace referencia... Hormigón. El hormigón Benito, y que hace referencia también a la magnificencia de las pirámides, porque el Auditorio Nacional en su remodelación, la que hace Teodoro González de León y Abraham Sabludovsky, también es brutalismo. Sí, pero es curioso porque es brutalista y minimalista al mismo tiempo, o sea, porque no tiene grandes... Ya nos tenemos que ir. ¿Ustedes recuerdan algún centro de esparcimiento? Cuéntenoslo, por favor. Entre todos sabemos todo. Pero no valen bares, cantinas, Ni teatros ni ni cine. antros de malas muertes. Vamos a hacer un programa de bares y cantinas. Y antros claro. de mala muerte. Esto fue el ADN de la historia. Isabel Revuelta, Alejandro Rosas. Alejandro Rosas, Benito Benito Taibo. Un placer.